Buenos días, Tamara. Mi nombre es Evelyn Espinosa. Para nosotros es un gusto tenerla presente y que nos haya podido acompañar esta mañana. Bueno, nosotros somos estudiantes de la asignatura de psicofisiología de la carrera de Psicología General de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bueno, además quisiera presentarle a mis compañeras de grupo. Ellas son Daniela Castillo, Jocelyn Cujano, Ujú. y también Alison Guaya y Dayana Montaño. Bueno, se sabe que la psicofisiología es el estudio que permite la relación de la biología y también de los procesos psicológicos, y de esta manera poder dar una explicación a lo que es la conducta humana. Ahora bien, como estudiantes de psicología, nos hemos planteado algunas interrogantes esperando a que puedan ser contestadas. Pero primero nos puede ayudar contándonos un poquito de usted, en qué universidad realizó sus estudios, de cuánto tiempo fue su especialización, en dónde la realizó, dentro del país o tal vez en el extranjero, o cómo ha sido su experiencia profesional. Listo, muchísimo gusto en conocer las chicas. Me parece agradable tener este contacto y esta interacción con ustedes. Bueno, yo me formé en el pregrado en la Universidad Técnica de acá de Ambato. Cuando yo estuve estudiando, pues existía el pregrado de psicología clínica. Ahora, pues por las adaptaciones que se ha realizado a la malla, tenemos la carrera de psicología general o la licenciatura en psicología, y ahora que ya se está hablando de una licenciatura en psicología clínica. Ya los estudios duró 5 años del pregrado, y en lo posterior me formé en la Universidad Central del Ecuador en la especialidad de neuropsicología. Estos estudios duraron alrededor de eh, sí, a ver, 2 años. Sí, fueron 2 años, y fue más un año de elaboración de tesis. También tuvimos la parte de esto que se relaciona con la parte de las prácticas preprofesionales. Y en lo posterior, pues empecé a trabajar en el ámbito jurídico, y ya después tuve la oportunidad de trabajar en la UDAI, en la Unidad de Apoyo a la Inclusión, ¿sí? En la cual sí trabajábamos con adaptaciones curriculares, con capacitaciones a los docentes en lo que respecta a la parte de trastornos del neurodesarrollo, y esto cómo infiere en los procesos de aprendizaje de los chicos, para que se pudiera trabajar con adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Después de esto, pues ya me llamaron a trabajar en la Universidad Católica, en donde empecé con la parte ya de la docencia, ¿sí? Ya llevo aproximadamente unos 6 años y medio trabajando aquí en la universidad, dentro de lo que son el área de psicobiología. Agradeciéndole por presentarse y que nos deje conocerla un poco más. Sin duda es el recorrido muy interesante y al mismo tiempo se convierte en nosotras una motivación para en nuestro largo caminar que aún nos falta como estudiantes. En ese caso, para empezar con las preguntas, ¿cuál es la importancia del estudio de la psicofisiología en el campo profesional del psicólogo general? Bueno, yo considero que para el psicólogo es muy importante tener bases de anatomía, fisiología, esto de la parte de conocer un poquito más el cerebro, pues sabemos que existen correlaciones clínicas con la conducta. Ustedes, a través de su malla curricular, entiendo que en los primeros semestres recibieron bases biológicas, después neuroanatomía, ahora lo están integrando todos los conocimientos con psicofisiología, y en lo posterior van a recibir la materia de neuropsicología, y eso les va a ayudar a entender ya cuando empiecen a estudiar psicopatología general o psicopatología 1, psicopatología 2. Entonces, al entender que el cerebro es el órgano que regula o controla toda esta conducta, lo que hace la psicofisiología, pues trata de entender, ¿no? O pretender estudiar este comportamiento que de cierta manera es observable, y que lo informa a través de ¿qué? A través de nuestros órganos de los sentidos.
Ustedes tal vez ya estudiaron en el sílabo las sensopercepciones y pudieron identificar cómo tal vez la visión, la audición, el gusto, el tacto, son los que llevan información a través de la neurona sensitiva al cerebro, ¿no es cierto? A las áreas específicas que estarían procesando este tipo de información. Claro que Brodmann fue el que realizó este mapeo o esta distribución del cerebro, dividiéndolo en áreas específicas y adjudicando una función que controla. Si hablamos de la visión, estaríamos relacionándolo con el lóbulo occipital, ¿no es cierto? Pero de cierta manera el cerebro no trabaja aislado o no es que esa área específicamente controla esta función, sino que el cerebro trabaja en red o trabaja de una manera integral, ¿sí? A través de la psicofisiología, pues podemos entender esto. Y no únicamente pues nos estaría dando información del mundo exterior, sino también de nuestro cuerpo interno, ¿no es cierto? El identificar un dolor, en donde es, en el área del estómago, una cefalea. Y de acuerdo a eso, pues nuestro cerebro lo que hace es dar una respuesta, ¿sí? Una respuesta acorde al estímulo que está recibiendo o percibiendo. Cuando no existe eso, pues estamos viendo una alteración de la conducta en el sujeto y es ahí en donde se debe realizar las respectivas evaluaciones, ¿no? Es decir, entender que tal vez un área cerebral no está funcionando de la manera correcta y eso se ve reflejado en la conducta del sujeto. Por ejemplo, en conducta alimentaria, ya debieron haber recibido conducta alimentaria, ¿verdad? Sí. Sí, pudimos identificar que el hipotálamo es la estructura neuroanatómica que está controlando la conducta alimentaria, ¿sí? Y que a su vez existe el sistema de alimentación y el sistema de saciedad, ¿no? Que el sistema de alimentación está controlado por el hipotálamo lateral. ¿Cómo se activa este hipotálamo lateral? A través de la visión, cuando veo algún plato apetitoso, a través del olfato, a través de la audición, si aquí les empiezo a hablar del tiramisú, tal vez de un postre de 3 leches, automáticamente, ¿no es cierto?, estamos estimulando nuestro hipotálamo lateral y a pesar de que ya desayunamos, nos empieza a dar hambre y nos da ganas de comernos ese postre, ¿sí? Y de igual forma sabemos que existen otras señales, ¿no? Como la distensión estomacal, ese ruido que a veces provoca nuestro intestino que está vacío, nuestro estómago. Entonces, eso se conoce como motilidad intestinal y es también un mensaje que estimula a nuestro cerebro y lo que provoca es que se modifique nuestra conducta y que empecemos a buscar un alimento, ¿sí? ¿Y cómo sé cuando ya estoy lleno? Sabemos decir cuando se me hincha el estómago, que se conoce como una distensión estomacal. Esa es una señal que emite en cambio al hipotálamo ventromedial, que estaría activando un sistema de saciedad y el que ya necesito más alimento. Nuestro cerebro es el que sabe cuándo debo comer, cuánto debo comer y qué debo comer, ¿sí? Entonces, a veces la obesidad está relacionada con el hecho de que las personas no tenemos hábitos de alimentación y comemos demasiado rápido porque ya tenemos que ir al trabajo, ya tenemos que estudiar. Entonces esas señales están llegando demasiado tarde a nuestro cerebro, a nuestro hipotálamo y probablemente comemos más, ¿sí? Considerando que el cerebro se protege más de una desnutrición que de una obesidad. De igual forma, sabemos que tanto la insulina como el glucagón estarían activando acá el hipotálamo paraventricular, ¿no? Que de acuerdo a los niveles de azúcar en la sangre, pues activa un sistema de alimentación o activa un sistema de saciedad. La leptina, de igual forma, ¿no? Sabemos que identifica el nivel de grasa a través de la sangre y cuando no existen niveles adecuados de leptina, pues podemos ahí encontrar algunos otros trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo anorexia, que se ha podido identificar que existen disminución de los niveles de leptina y es por eso que no identifica la cantidad de alimentos que debe ingerir. Entonces, creo que es importante el conocimiento de la psicofisiología, pues esto permite al psicólogo ampliar el campo, tanto de prevención,
tanto de diagnóstico, de tratamiento, de todos los problemas de la conducta, con un mayor conocimiento, pero ya de factores biológicos, ¿no es cierto? E integrarles al área de la psicología. Claro que dentro de lo que son los trastornos de la conducta, pues también influye el medio, ¿sí? Pero obviamente debemos tener estos conocimientos en psicofisiología para poder diagnosticar de una manera adecuada. ¿Cómo es que el estudio de la psicofisiología ha aportado en los últimos años para que la psicología se convierta en una disciplina científica? Bueno, de igual forma, ustedes ya debieron haber estudiado, ¿no? La psicofisiología es una rama de la psicología, una de las ramas más antiguas de la psicología. Wundt fue fisiólogo, psicólogo y filósofo que aportó muchísimo al desarrollo de la rama de la psicofisiología, pues con su primer laboratorio en psicología experimental, ¿no? Cuyo objetivo era, de cierta manera, estudiar la experiencia inmediata y observable. Entonces, en base a eso, actualmente la psicofisiología, a través del desarrollo de las tecnologías de medición, exploración en tiempo real, pues van a permitir al psicólogo evaluar de una manera objetiva. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es llegar a un diagnóstico lo más confiable o lo más fiable, ¿sí? El psicodiagnóstico diferencial nos dice que el diagnóstico tiene que ser lo más acertado posible a la realidad, ¿sí? Porque del diagnóstico va a depender mucho el tratamiento y cuán eficaz va a ser ese tratamiento. Entonces, nosotros como psicólogos, pues nos apoyamos en la psicofisiología de acuerdo a estas tecnologías que ahora tiene para poder corroborar o no esa hipótesis diagnóstica que hicimos de acuerdo a la valoración del paciente, de acuerdo a la entrevista, al motivo de consulta, a los antecedentes, a la psicoanamnesis, de acuerdo también a la aplicación de test, en este caso que serían baterías neuropsicológicas, ¿sí? Entonces, a través, para llegar a este diagnóstico, pues se utilizan las técnicas psicofisiológicas, las técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones, el estudio de flujo sanguíneo y metabolismo cerebral. Esto lo que va a permitir es generar nuevas perspectivas de la psicología mediante un método, en este caso, un método científico experimental. También puede utilizar otro tipo de métodos, pero de cierta manera estamos viendo que la psicología se centra en un método científico, porque en la actualidad vemos que existe un sinnúmero de técnicas, un sinnúmero de intervención. Por ejemplo, ustedes deben haber estudiado que a todo le están colocando la palabra neuro, ¿sí? Neuro, y que de cierta manera no se basan en algo científico, y pues el riesgo que estaría o el peligro que tendríamos es que la psicología se convierta ahora sí ya en una pseudociencia, ¿sí? Que esto sabemos que se necesita un proceso, ustedes mismos están atravesando este proceso de conocimiento, de estudio, a través de revisiones teóricas, a través de antecedentes históricos, de postulados, de metodología, para poder integrar la parte de la intervención. ¿Cómo un psicólogo general puede, si un psicólogo general puede especializarse en el campo de la neuropsicología? Sí, claro. Ustedes tienen una formación de tercer nivel que están obligados, o todos, ¿no? Que tuvimos un estudio de tercer nivel, estamos obligados a buscar una especialización, ¿sí? En este caso, ustedes no sé si tengan el interés en especializarse en el área de la neuropsicología, otras personas pues tendrán la necesidad de especializarse en el área forense, en el área de psicoterapia, en el área de tal vez de la parte de las organizaciones. Entonces, con su formación de tercer nivel, están aptos para optar por una especialización, en este caso que estamos hablando, dentro de las áreas de la neurociencia. Como neuropsicólogo, ¿estás capacitado para cualquier patología conductual? Y ya, si el neuropsicólogo puede tratar cualquier patología conductual,
De acuerdo a sus estudios, a sus conocimientos, estaría apto, ¿no?, para trabajar. Pero también hay que considerar y tener en cuenta que dentro de lo que es la rama de la neuropsicología, pues existen subespecialidades en diferentes campos. Por ejemplo, en el pediátrico, en el neurológico, en el psiquiátrico, en el geriátrico, en el psicofarmacológico y también en el campo forense. Entonces, de acuerdo a la subespecialización del neuropsicólogo, pues trabajaría, por ejemplo, en neuropsicología infantil, sería el apto o el adecuado en trabajar en esto. Tal vez alguien quiere trabajar en el área geriátrico, estudiando o aprendiendo sobre demencias, entonces estaría apto para trabajar con demencias, ¿sí? Siempre y cuando exista una subespecialidad dentro de la neuropsicología. Tal vez, ¿cómo influyen los resultados de una prueba psicofisiológica en el diagnóstico de una condición neuropsicológica? Ya, aquí estaríamos hablando, o ustedes se refieren más a las técnicas de registro psicofisiológico, ¿no es cierto? Sí, Estas técnicas ya de registro psicofisiológico pues nos están ayudando a integrar la información sobre la conducta del sujeto de acuerdo a su funcionamiento cerebral. Por ejemplo, en neuropsicología tenemos algunas baterías neuropsicológicas para evaluar la función, ¿sí? Tenemos ahí Banfe, no sé si, bueno, aún no conocen ustedes el Banfe para evaluar función ejecutiva, Neuropsy, la ENI, Kumani, sí, existen, bueno, pero Kumani evalúa más bien la madurez neuropsicológica. Entonces, Barcelona, el test de Barcelona, tenemos algunos instrumentos, algunos test que nos dan, arrojan resultados sobre la función, ¿sí? Entonces, nosotros a través de estas técnicas de neuroimagen, pues lo que hacemos es ratificar ese diagnóstico. Algunos neuropsicólogos, especialmente en Colombia, primero envían a hacer estas técnicas de registro fisiológico y con estas técnicas de registro fisiológico empiezan a evaluar, porque ya saben qué áreas cerebrales están alteradas o en dónde está ubicado la lesión o la injuria y ya van específicamente con test que evalúan en este caso función ejecutiva, por ejemplo, ¿sí? Hay otros especialistas, en cambio, que primero hacen una evaluación neuropsicológica y de acuerdo a los resultados de la evaluación neuropsicológica envían a hacer alguna de estos registros o técnicas psicofisiológicas. Eso ya depende de cada profesional. Entendemos que la actividad psicofisiológica y en especial la respuesta refleja se relacionan con determinadas circunstancias, en determinadas circunstancias con procesos psicológicos, como es la atención, la memoria, el aprendizaje, de igual forma dentro de lo que es la parte de las emociones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que algunos parámetros, tanto psicológicos como psicopatológicos, podrían estar provocando esta alteración, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas técnicas de registro psicofisiológico? Nosotros vamos a encontrar las que estarían evaluando o relacionándose con el sistema nervioso central, evaluando lo que es sistema nervioso autónomo y el sistema somático. Entonces, lo que respecta al sistema nervioso central, que es específicamente lo que nosotros quisiéramos evaluar, tenemos el electroencefalograma, ¿sí? Este electroencefalograma pues registra la actividad eléctrica del cerebro. Es muy utilizado para evaluar en epilepsias, en demencias y en deterioro cognitivo. De igual forma tenemos los potenciales evocados de la actividad eléctrica cerebral. Esto lo que estaría relacionando es que yo le pongo un estímulo al paciente en el momento que estoy haciendo este registro y obviamente vamos a ir viendo la actividad eléctrica del cerebro, cómo se va activando, modificando de acuerdo al estímulo externo que yo le estoy provocando al paciente en el momento de la evaluación. Tenemos también la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Entonces, este en cambio determina el nivel de actividad metabólica porque es más una evaluación funcional. Determina lo que es esta actividad metabólica en el registro del cerebro y nos permite identificar qué áreas se están activando y en qué grado, ¿sí? Ahí nosotros podemos identificar si requiere de una rehabilitación neuropsicológica o requiere de una estimulación neuropsicológica, ¿sí?
Y de ahí tenemos los otros registros psicofisiológicos para evaluar ya lo que corresponde al sistema nervioso autónomo, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, a través del electrocardiograma, la tensión arterial a través del tensiómetro, la actividad electrodérmica también. Ojo, estas evaluaciones como psicólogos o neuropsicólogos no lo vamos a poder realizar, ¿no? Porque ahí nosotros debemos entender que nuestro trabajo siempre va a ser multidisciplinario, es decir, nos vamos a apoyar de las otras ciencias, de las otras áreas para poder integrar un diagnóstico, ¿sí? Aquí pues remitiremos al neurólogo, al psiquiatra muchas de las veces, como neuropsicólogos a un psicólogo clínico si fuera el caso, ¿sí? Entonces, también saber cuál es el límite que tenemos de acuerdo a nuestra especialización. Con los chicos sabíamos trabajar en emoción, no de las emociones básicas, entonces con los chicos sabíamos trabajar en experimentos. Entonces, ellos elegían una emoción básica, pero era un secreto, solo sabía la profesora, en este caso yo, y el grupo, pero no tenían que comunicar al resto de compañeros. Y, por ejemplo, a un grupo le tocó la sorpresa. Entonces, ellos lo que hicieron fue, prepararon un detalle para una compañera que eran pareja, pero la compañera pertenecía a otro grupo, entonces ella no sabía de lo que iba a suceder. Entonces, lo que hicieron fue un registro. Sabemos que las emociones tenemos tres componentes, ¿no? El componente comportamental, el componente autonómico y el componente hormonal. Entonces, el componente comportamental, ellos lo hicieron del registro de fotografía. Por ejemplo, en una situación normal empezaron a tomar fotografías a sus compañeros, ¿sí? Y de igual forma, para registrar lo que es el componente autonómico, utilizaron un tensiómetro para ver la tensión arterial, ¿sí? Y de igual forma quisieron ver cómo se alteraba la parte de la respiración, ¿no? Y bueno, el momento del experimento, la pareja ingresó con flores, ingresó con un peluche grandote y también le trajo mariachis, ¿sí? Entonces, en ese momento empezaron a hacer registros fotográficos ya de todos los compañeros, porque no únicamente fue la sorpresa para la estudiante, para la pareja, sino ya para todo el grupo. Incluso yo como profe también estaba ahí sorprendida y emocionada. Entonces, ellos hicieron esta comparación, ¿no? Del antes de la fotografía, cuando no estaba en este estímulo de sorpresa, emoción de sorpresa, y durante. Y obviamente vieron que el componente comportamental a través de sus expresiones faciales cambió, se modificó, y es de esa manera como nosotros experimentamos una emoción. Y de igual forma, a través del tensiómetro pudieron identificar que la tensión arterial también existió una modificación, ¿sí? Entonces, miren, cómo un estímulo puede provocar este tipo de modificación o alteración en nuestra conducta, ¿no? De igual forma, trabajaron el miedo. Sabemos que el miedo igual es una emoción básica, pero a diferencia de las otras emociones, pues no se puede posponer, ¿sí? Porque el miedo nos ayuda mucho a protegernos, a evitar el peligro. La amígdala específicamente es la que se está activando, ¿no es cierto? En una emoción de miedo, en el miedo, pero también se está activando lo que es el núcleo central de la amígdala, ¿sí? Entonces, bueno, a mí me gustaba mucho trabajar con Neil Carson, igual con Cala, tal vez están trabajando ustedes porque está más asociado a la psicología. Entonces, aquí hizo un experimento en donde a un grupo de personas les proyectó una película de terror y al finalizar esta película les hicieron una entrevista que si se sintieron o no sintieron miedo. Entonces, las personas dijeron que sí sintieron miedo, pero no fue tan intenso porque ellos pudieron racionalizar de que es una película nada más, ¿sí? Y de que es ficción porque se trataba de eso, una película de terror. Y al mismo grupo de personas le pusieron a ver la misma película, pero en esta vez estimularon el núcleo central de la amígdala y después de proyectarle la película le hicieron las entrevistas y dijeron que sí, habían sentido un miedo intenso, sí, un miedo aterrador. Entonces ahí fue en donde se corroboró esta hipótesis que se tenía
que el miedo está asociado a la amígdala central en este caso, ¿sí? Entonces, miren, como ustedes se pueden dar cuenta, pues toda nuestra conducta obedece al cerebro, ¿sí? El cerebro es el que controla o el que gobierna la conducta o, sí, la conducta o el repertorio conductual de un sujeto, de una persona. Quisiera saber que en base a su experiencia profesional, si nos pudiera compartir un caso clínico en el que usted haya considerado complejo de abordar desde el punto de vista psicofisiológico. Más que complejo, yo considero la falta de importancia que le están dando a los efectos de alguna enfermedad que pueden repercutir en el rendimiento neuropsicológico de una persona. Por ejemplo, tenía como paciente a una persona que fue sobreviviente del cáncer, ¿sí? Era una paciente oncológica. Entonces, claro, ¿no? Después de recibir 2 años, un año de tratamiento de quimioterapia, ya pudo vencer al cáncer, empezó nuevamente a integrarse en el área laboral, pero ella consideraba que su rendimiento ya no era lo mismo, pues tenía muchos olvidos frecuentes, aparte de eso se sentía irritable, tenía baja tolerancia a la frustración, el jefe le daba algunas indicaciones y ella no podía captar todo y obviamente por esto ella estaba teniendo dificultades en el trabajo. Y en su casa pues decía que su pareja ya no le entendía, discutían frecuentemente, ¿sí? Entonces miren, cuán importante es también saber identificar cuáles son las consecuencias, aparte de las consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad que experimentan las pacientes o los pacientes oncológicos, cuál es la afectación neuropsicológica que iba a presentar esta paciente. ¿Para qué? Para poder trabajar de una forma integral. Cuando yo tengo un paciente, lo digo paciente porque sabemos que es una persona que adolece de algo, ¿sí? Humanismo, por ejemplo, lo trata como cliente o como consultante, también podemos utilizar de acuerdo al enfoque. Entonces, saber la importancia que cualquiera de estos factores, en este caso el tratamiento quimioterapéutico, estaba afectando a sus funciones cognitivas, ¿sí? Y el hecho de no esperar a que exista este deterioro, sino tal vez yo trabajar en prevención y trabajar conjuntamente con quimioterapia, trabajar conjuntamente con psicología y trabajar conjuntamente con neuropsicología. Claro que los estudios, los artículos científicos que se han publicado nos dicen que aproximadamente entre el año y medio y los 2 años posterior a la última quimio se evidencia estos deterioros. Pero miren, la paciente no tenía conocimiento de esto, sus familiares tampoco, y en el trabajo ella no le comprendían, estaba teniendo dificultades y eso le estaba generando un malestar. Trabajar en esta intervención. Antes de eso, trabajar en la prevención, ¿sí? Y sobre todo concientizar a toda la población sobre estos trastornos o sobre estos problemas que pueden afectar la calidad de vida, ¿sí? Igual tenemos dentro de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, autismo, el TDAH, que muchas de las veces no se entiende, no se comprende, y de cierta manera ellos padecen mucho en el sistema escolar, ¿sí? Pues no se les brinda la atención necesaria. A veces los padres quieren ocultar el diagnóstico porque les da vergüenza, porque piensan que se van a burlar de ellos, y está correcto porque sí ha pasado esto, ¿sí? Pero si tal vez nosotros como psicólogos trabajamos en estos proyectos de concientizar, de acercar a la población sobre el conocimiento de estos trastornos, de estas alteraciones, creo que vamos a ser más empáticos, creo que vamos a apoyar al tratamiento, a la rehabilitación con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, porque el fin no es diagnosticar, el fin no es ver su cerebro cómo está funcionando, sino el fin es brindar estas estrategias y brindar ese acompañamiento profesional para que mi paciente pueda ser lo posiblemente autónomo, ¿sí? De acuerdo a las limitaciones que tendría, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de una discapacidad intelectual, ¿no? De acuerdo al grado, pues vamos a trabajar
en que sea lo más autónomo posible, ¿sí? Entonces yo pienso que en eso debería estar enfocado el trabajo. De igual forma, en una demencia, por ejemplo, había el problema de un señor de que ya no se acordaba a veces ni siquiera en dónde quedaba el baño, e iba y abría la puerta de su hija, y su hija se molestaba porque le abría la puerta a la medianoche. Sí, pero él estaba desorientado porque ya no se acordaba en dónde quedaba el baño, entonces era el problema. Déjeme descansar, mañana tengo que trabajar, que estudiar, y usted viene aquí de impertinente, ¿qué le pasa? No le entendía, ¿sí? Brindar también esta parte de psicoeducación a los familiares, porque no únicamente es el trabajar con el paciente que presenta esa alteración de la conducta, sino trabajar en psicoeducación con la familia para que el sistema familiar sea funcional, ¿no? Y puedan entender. Tampoco llegar a la sobreprotección y decir, pobrecita tiene esta condición, eso tampoco ayuda. Recuerden que en psicología hablamos que los polos, los extremos, sobreprotección y negligencia son malos, ¿no es cierto? Debemos llegar a un equilibrio. Entonces, en un caso, yo pienso que lo más importante es esto, guaguas, y creo que la satisfacción que ustedes van a sentir en lo posterior del tratamiento, 3, 6 meses, en que tal vez con esta persona de demencia trabajamos en hacer rótulos, ¿sí? Y colocar baño o dibujos del cepillo con la pasta, entonces él ya sabía que ahí tiene que lavarse los dientes, o tal vez una ducha, que ahí tiene que bañarse. A veces no encontraba su ropa y su esposa no le entendía, le decía, parece un niño, ahora ya no sabe ni dónde está el calcetín. Entonces en el closet, ¿qué hicimos? En los cajones se ordenó y se dibujó una media, se dibujó tal vez el calzoncillo, se dibujó tal vez el DVD, entonces él ya sabía en dónde encontrar cada uno de sus atuendos que él necesitaba, ¿sí? Porque a veces decimos, ya se llega al diagnóstico, pero no sabemos el cómo eso modifica un sistema familiar. Bueno, Tamara, agradeciéndote por la aportación de esta entrevista. En sí, podemos decir que la psicofisiología se encarga de explicar lo que es la conducta humana a partir de la relación que hay entre los estímulos del mundo exterior, más conocidos como los estímulos ambientales, y en sí las respuestas fisiológicas, y también cómo actúan los procesos cognitivos. De igual manera, el modo como actúa y trabaja el cerebro junto a los demás órganos de nuestro cuerpo. También, sin antes mencionar cómo aporta la psicofisiología en nuestra carrera como psicólogos. Como ya lo mencionaste, nos va a ayudar a desarrollar los conocimientos necesarios para luego en un futuro poder diagnosticar y tratar de una manera adecuada y que sea confiable. Asimismo, algo muy importante que nos comentaba como una experiencia en su vida profesional es sobre la falta de importancia que le estamos dando a alguna enfermedad que estemos pasando o que incluso hayamos pasado. Es muy triste escuchar que muchos digan que solo las personas locas deben ir a un psicólogo, y no es así. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de un profesional para que nos escuche, incluso para que nos oriente en alguna enfermedad o en alguna situación que estemos pasando. Algo esencial que comentaba nuestra compañera también es sobre el autoeducarse. Es muy importante que los familiares conozcan qué es lo que está padeciendo para así poder ayudarlo. Bueno, mi querida Tamara, agradecerte por tu tiempo y por la intervención del día de hoy. A mí y a nuestro grupo nos pareció interesante con lo que respecta la psicofisiología dentro del campo de psicología general y clínico, de manera en que nos vamos con mucha información, tanto en lo personal y para mis compañeras. Sé que nos va a servir de mucho a lo largo de nuestra carrera profesional. Gracias. Listo, chicas. Igual fue un gusto conocerles y cualquier inquietud estoy a sus órdenes.